Listo. Bueno, el motivo por el cual les mandé la invitación a este webinar es para hablar sobre el tema de la planeación de la auditoría de seguridad social. Esta actividad forma parte de una de las asignaturas de la maestría en auditoría que estoy tomando actualmente. Para que tengan un contexto, vamos a hablar sobre el tema de la planeación de auditoría de seguridad social, el cual es un procedimiento en el cual vamos a conocer de otra forma la manera en llevar una auditoría, en este caso a un rubro específico que es el tema de la seguridad social. Así que para comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es la auditoría? ¿Alguien me podría decir qué entienden por auditoría? Pues podría ser un proceso de revisión de información. ¿Se escucha doble? Sí, ok. ¿Alguien más quisiera aportar una definición de auditoría? ¿Qué entienden ustedes por auditoría? ¿Una palabra? ¿Algún contexto que ustedes digan? Ah, pues para mí auditoría significa X. No sé, Carlos, Tania, Diana. Pues es como comentaba Eduardo, es una revisión de procesos, de forma de hacer las cosas para que esté de acuerdo con una normativa. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con el contexto de qué es la auditoría, me gustaría mencionar su origen etimológico de esta palabra. La palabra auditoría viene del latín auditio, que significa audición, ya que los primeros auditores pues solamente escuchaban, de ahí deriva la palabra de auditor. Un auditor anteriormente solamente se presentaba a la empresa, escuchaba los informes financieros de las empresas y pues él solo escuchaba y daba su opinión sin emitir algún informe. Por eso es que se queda esa palabra de audición para auditio, que auditoría pues anteriormente solamente era escuchar. Auditoría hoy en día yo tengo un concepto que he formado a través del tiempo de mi formación académica profesional y para mí auditoría es un control de controles que es establecido por la alta administración. ¿Para qué? Número uno, detectar problemas. Dos, para identificar fraudes. Tres, para identificar la mala administración. Y cuatro, para poder saber cuáles son las metas incumplidas. Y hoy en día, también algo que se utiliza con relación a la auditoría y a los procesos, ya sea externo o interna, es para ser eficientes, mejorar la administración, ser económicos, ecológicos e innovadores. Porque hoy en día un auditor ya no solamente se basa en la información de poder emitir una opinión con relación a si se detectó algún fraude, sino que una auditoría nos puede evitar malas inversiones, podemos ser económicos al detectar problemas, etcétera, ecológicos. Hoy la sustentabilidad ya no es si quiere ser sustentable. Hoy en día existe una norma de información sustentable que entró en vigor a partir de este año, en el mes de enero, y por lo tanto hoy las entidades ya no solamente se basan al tema de lo financiero, sino también a la sustentabilidad. E innovador es algo que yo siempre he dicho, un contador público, un auditor debe de innovar. No puede ser una persona cerrada, sino que debe de estar innovando para poder crear buenos resultados. ¿Cómo se regula la práctica de auditoría? ¿Alguien tiene presente cómo se regula? ¿Por qué? Porque tenemos diversas auditorías. Tenemos la auditoría de estados financieros, tenemos auditoría de calidad, tenemos auditoría de recursos humanos, auditoría fiscal, etcétera. Tenemos diversas auditorías. Sin embargo, una de las principales normas que se encarga de regular la norma interna, la norma de auditoría como tal, es la norma internacional de auditoría, la cual es un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos, el IFAC, las cuales le permiten al auditor independiente desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? La regulación de la auditoría interna no es solamente voy a auditar X departamento y listo. No, hoy la auditoría interna
tiene que guiarse a través de estas normas internacionales de auditoría, ya que son las que permiten a una entidad conocer los procedimientos. Y para poder emitir un informe de auditoría, pues se necesita contar con una certificación, ya que la certificación, al final de cuentas, permite demostrar a quien contrata los servicios que la persona que lleva a cabo la revisión cuenta con toda los conocimientos para poder llevar a cabo dicha revisión. Aquí podemos ver entonces que el IFAC es quien emite estas normas internacionales de auditoría. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México lo trae aquí a México a través de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, se encargan de emitir la norma. Cabe señalar algo muy chistoso, es que la norma internacional de auditoría que conocemos nosotros es una transcripción 100% de la norma internacional de auditoría de España. Por eso es que ahí vamos a encontrar palabras como encargo de auditoría, que son palabras que se utilizan en España. Aquí en México, pues no ocupamos encargo de auditoría. Encargo de auditoría para nosotros es un trabajo de auditoría. O, por ejemplo, ellos emiten sus informes poniendo estimados señores míos. Aquí en México, pues no, ni son mis muy estimados, ni mucho menos los, los informes se emiten de esa manera, ¿no? También algo importante aquí en la auditoría es identificar los riesgos. La auditoría es de riesgos. Una auditoría se instaura en una entidad para conocer los riesgos de las entidades. Quien les diga que el riesgo no se valora en una auditoría es porque desconoce de la materia y por lo tanto debemos de tener presente que la suma de estos 4 riesgos que ven aquí en esta parte, que son el riesgo inherente, el riesgo de control, riesgo de incorrección material y riesgo de detección, la suma de estos 4 se le conocen como riesgos de auditoría. El riesgo inherente, pues una expresión sencilla de qué es el riesgo inherente, pues es algo que sucede por el simple hecho de que su naturaleza lo radica así. Por ejemplo, si yo tengo efectivo en una entidad, el riesgo de que haya un riesgo inherente en ese efectivo de la entidad es que haga falta dinero, ¿no? El riesgo de control, pues es el riesgo que se tiene estipulado o los controles que se tienen implementados para poder mitigar ese riesgo. Por ejemplo, un riesgo de control para la hora de entrada de los trabajadores, pues ¿cuál va a ser mi control? El checador. El reloj checador va a ser mi control y por lo tanto eso mitiga el riesgo de que se pueda rebasar el tiempo de ingreso de los trabajadores a la entidad. Estos 2 riesgos son responsabilidad de la empresa, el riesgo de control y el riesgo inherente. Mientras que el riesgo de incorrección material, aquí es algo muy chistoso. ¿Por qué? Porque la suma del riesgo inherente y el riesgo de control dan como resultado el riesgo de incorrección material. Por lo tanto, pasan a ser responsabilidad del auditor. Por eso algo que yo tengo muy arraigado es que cuando una entidad no tiene el control dentro de sus manuales o procesos o procedimientos, al final de cuentas es responsabilidad del auditor y por eso él se encarga de emitir o llevar a cabo todos los procesos para implementar manuales y procedimientos. El riesgo de detección, pues esto es la pericia que tiene el auditor para identificar, para detectar alguna situación que encuentre dentro de la revisión que está llevando a cabo, ¿no? Y a esto, a la suma de esto, pues se le llama riesgo de auditoría. ¿Alguna duda con los tipos de riesgos? Bien, entonces, algo importante dentro de nuestra auditoría de seguridad social es importante conocer los papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo se identifican por 2 clasificaciones. Uno por los papeles de trabajo permanente o continuos, que hacen referencia a la información propia de la entidad y que sirve para auditorías futuras, así como para conocer la historia de la empresa. Dentro de ella vamos a encontrar la correspondencia, el sistema legal, sistema administrativo, sistema fiscal, sistema contable. Yo no puedo iniciar una auditoría sin conocer a la empresa. Es importante primero conocer a la empresa antes de ir a campo y realizar auditorías. Como les comento, no es algo que voy a hacer mi auditoría y ahorita vengo, voy a auditar el área de nómina.
Y llego con los de nómina y me pongo a platicar a ver qué hacen y ya de ahí saco mis papeles de trabajo. No, ¿por qué? Porque una auditoría se planifica. Una auditoría se planifica y eso es muy importante tenerlo presente. Otro tipo de papeles de trabajo, pues son los papeles de trabajo u ordinarios. Estos documentos son realizados por el auditor y se hacen durante la ejecución. Por ejemplo, yo estoy a cargo del área de auditoría interna. Ellos deben de tener toda esa parte de los sistemas legales, administrativos, fiscales, contables, etcétera, para identificar cuáles son los procedimientos a realizar. Ellos van a tener como resultado sus papeles de trabajo. ¿Cuáles son esos papeles de trabajo? Plan de auditoría, balanza de comprobación, estados financieros, hojas de trabajo, matrices de riesgos, etcétera. Todo eso ya forma parte de sus papeles ordinarios que se van construyendo conforme va avanzando la etapa de la ejecución de la auditoría. Una pregunta, Gerardo. Sí, En tu lámina anterior, estos papeles de trabajo que mencionas, ¿los deben de tener forzosamente punto por punto? sí, estos documentos como tal, el auditor debe de relacionar la información que requiere para llevar a cabo su auditoría. En auditoría existe algo que se llama alcance. Ese alcance es lo que va a permitir al auditor identificar cuánto tiene que revisar. Por ejemplo, si el día de hoy me entregaron TFDIs en cantidad de 1 millón de pesos y resulta que las operaciones habituales son de 2 millones de pesos, yo puedo decir, ok, si hoy que solamente me entregaron 1 millón de operaciones, entonces lo que yo hago va a ser una prueba aleatoria sobre ese 1 millón de pesos, ya que no es el 100% de la operación. Lo que tendremos que hacer es identificar qué información tengo, qué documentación voy a pedir. A ver, dame la factura, dame el soporte documental, dame X o Y información que me pueda permitir a mí saber cuál va a ser mi alcance. Algo importante aquí que Lorena, cuando me pregunta eso, ¿cuáles son las características de la evidencia de auditoría? ¿Quién me puede decir cuáles son las características de la evidencia de auditoría? O que me digan qué es la evidencia de auditoría. Puedan participar. Bueno, tiene que ser suficiente y adecuada, ¿no? Así es, la información, la documentación de auditoría o evidencia de auditoría, pues esta tiene que ser suficiente y adecuada, suficiente relacionada a la cantidad y adecuada a la calidad. Debe de haber un equilibrio entre la suficiencia y lo adecuado. No puedo tener buena calidad de información si solamente me entregan una hoja para soportar mi auditoría. ¿Ok? Debe de estar equilibrado. Antes las auditorías eran, entrégame un bonche de información y quiere decir que hiciste un buen trabajo de auditoría. Hoy en día no sirve de nada. Yo prefiero tener una calidad y una cantidad adecuada que me permita a mí emitir mi informe de auditoría, ¿no? Los papeles de trabajo se deben de identificar, no solamente es hacerlo, sino se tienen que identificar con un índice. ¿Cómo se identifica? Pues en este caso tenemos aquí que la cédula sumaria se identifica el rubro de cada uno por letras. El efectivo es con la letra A, inversiones con B, cuentas y documentos por cobrar C, etcétera. Vamos a verlo en la práctica. Ahorita más adelante también vamos a ver el tema de las marcas de auditoría. Todos los papeles de trabajo deben de tener marcas de auditoría. No puede ser que un papel de trabajo solamente se hagan las sumas y etcétera, si no está marcado con un símbolo por parte del auditor. Todos los documentos deben de llevar marcas de auditoría e índices. Un ejemplo claro es este de aquí. Un papel de trabajo se divide en tres secciones: el encabezado, el cuerpo y el pie. Ese es un papel de trabajo en el cual en el encabezado pues vamos a encontrar la información general de la empresa, qué tipo de auditoría es, cómo se llama la cédula. Tenemos aquí identificado quién realizó la documentación, cuál es la fecha de inicio, la fecha de término, quién elaboró, quién supervisó. Y vamos a tener también aquí en el pie el alcance, las marcas, la fuente, técnicas utilizadas,
tipo de muestreo y conclusión. ¿Ok? Esto es un papel de trabajo para que se puedan dar la idea de cómo se lleva a cabo la estructura de los papeles de trabajo, ¿no? Ahora, ¿ustedes conocen cuál es la planeación de la Auditoría de Seguridad Social? ¿Alguien tiene la idea? ¿Alguien ha participado en la Auditoría de Seguridad Social? Ok, bueno, en este caso, la auditoría de seguridad social es muy diferente a la auditoría de estados financieros. ¿Por qué? La auditoría de estados financieros se lleva a cabo conforme a la norma internacional de auditoría. La auditoría de seguridad social no. La auditoría de seguridad social se lleva a cabo con la norma de atestiguamiento. ¿Ok? La norma de atestiguamiento es aquella que permite al auditor atestiguar, ser testigo, en este caso del pago de las cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Porque es un pago que se hace en el cual el auditor no participa y todo ese tema y por lo tanto él solamente va a atestiguar que los cálculos que realizó en este caso el patrón pueda llevar a cabo la correcta presentación de la información. Con ese fin se hace esta auditoría de seguridad social. Una de las principales acciones que se realizan es la investigación preliminar. Dentro de esta, pues consiste en obtener la información general y específica sobre la entidad. Lo que les decía, deben de conocer al cliente primero para poder llevar a cabo la auditoría. No es lo mismo que les diga, a ver, haz una auditoría de seguridad social a una empresa de Carlos Slim. ¿Ahí le verían algún riesgo? No, ¿verdad? Porque pues es con figura pública, llevan normatividad, etcétera. Pero si les digo, oye, oigan, ¿qué creen? Me contrató un narco X. Narco, No naco. Un narco. Entonces el narco, pues, quiere que le auditemos su empresa de la seguridad social. ¿Creen que ahí existe un riesgo? Sí existe un riesgo y puede ser un riesgo de reputación. Por el simple hecho de que tú lleves alguna relación con algún criminal, puedes llegar a tener alguna situación de reputación en tu sector, ¿ok? Y no olvidemos también que todo el tema de auditoría y todos los contadores públicos estamos guiados o tenemos que llevar a cabo una correcta identificación del riesgo conforme al código de ética de los contadores públicos, ¿ok? El objetivo, pues, de esta investigación preliminar, pues, es identificar áreas relevantes, como es el cumplimiento ante el IMSS, Infonavit y otras disposiciones laborales. ¿Qué actividades se hacen? Pues revisar las actas constitutivas, el registro patronal, la estructura organizacional, identificar los centros de trabajo, giros y actividades económicas, que la clasificación del riesgo sea correcto, el análisis de convenios de subcontratación. Ojo, hoy en día ya no existe la subcontratación. ¿Ok? Lo que existe es el REPSE, que es la prestación de servicios especializados. Sin embargo, lo pongo porque al final de cuentas se da una suposición por parte de la autoridad que puede existir alguna subcontratación o esquemas de outsourcing o insourcing que tampoco ya existen hoy en día. La verificación de afiliación de trabajadores y cumplimiento de obligaciones mensuales y bimestrales, ¿no? Como segunda acción, una vez que realizas la investigación del cliente, pues debes de llevar a cabo la aceptación del trabajo de auditoría. En este, pues evalúas la viabilidad y la ética profesional de la aceptación del encargo. El objetivo es más que nada salvaguardar la independencia y evaluar el riesgo de conflicto de interés y formalizar el acuerdo. ¿Cómo voy a formalizar esta aceptación de trabajo? Les pregunto a ustedes. Diana, ¿cómo crees que se acepta el trabajo? ¿Cómo se soporta que aceptaste el trabajo de tu cliente? A través de todos los documentos que se presentan. Mm, no, a ver, Gustavo, ¿cómo soportas tú la aceptación del trabajo de la auditoría? Creo no te escuchas. No, ok. Bueno, la aceptación del trabajo se soporta conforme a un contrato.
con eso se cierra la aceptación del contrato. La aceptación del trabajo de auditoría se solidifica a través de un contrato de prestación de servicios, en el cual la firma, pues, da fe de que va a prestar los servicios al cliente. Este cliente, ¿quién va a ser? Pues es el que va a llevar a cabo la consulta o la solicitud para la revisión de las cuotas obrero-patronales. Las actividades principales que se deben realizar es la verificación de independencia y competencia técnica en materia de seguridad social. ¿Qué es la independencia? Que tú como auditor tengas la capacidad de decidir. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo estar esperando a ver si acepto al cliente, a ver si hago este procedimiento, si no espero a que Carlos me dé la autorización. No, yo debo ser independiente, yo debo de formar mi propia opinión y debe de existir el principio de escepticismo profesional. ¿Qué es el escepticismo profesional? Todos mienten, ¿ok? Todos mienten hasta que yo llevo a cabo mis procesos, procedimientos de auditoría, es cuando yo ahora sí digo si es correcto, ¿ok? Con esto también dice evaluar los riesgos de conflicto de interés, ver que no exista alguna situación. No puedo llevar a cabo yo una auditoría si resulta que me contrató mi primo que me llevo bien. Me llevo muy bien con mi primo, me contrató, su empresa es un asco, entonces él piensa que como yo soy su primo consentido, le voy a emitir un informe sin alguna observación. Entonces ahí se está violando el principio de independencia y hay conflicto de interés. Formalizar el acuerdo a través del contrato y además aquí algo muy importante, la competencia técnica en materia de seguridad social. Esta competencia técnica de seguridad social, pues es que tengas los conocimientos. Si yo no sé seguridad social, no puedo llevar a cabo yo el trabajo. Van a terminar auditándome a mí porque yo no sé. ¿Ok? Y por último, el establecimiento de los términos del trabajo mediante una carta convenio indicando el alcance, responsabilidad y objetivos conforme a la norma de atestiguamiento número de la serie 3000. Como ven, esta carta convenio, si recuerdan sus clases de fundamentos de auditoría, pues es la misma carta que se hace en auditoría, sin embargo, aquí está sustentada por la norma de atestiguamiento y no por la norma internacional de auditoría. Ahí es uno de los principales cambios que existe. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. ¿Ibas a hablar, Eduardo? Nada más preguntar si cualquier contador puede hacer un trabajo de auditoría, por ejemplo, fiscal. Bueno, aquí en este caso una auditoría fiscal como tal no se necesita que el contador que haga la auditoría esté certificado. En sí la norma internacional de auditoría no te dice que el trabajo de auditoría lo tiene que hacer un contador público certificado. Sin embargo, pues por tradición da más fe que un certificado sea el que lleve la auditoría. Para este tema también de el IMSS no te pide que sea un contador público certificado, sin embargo, la autoridad lo toma de mejor manera. ¿Ok? Bien, entonces, Y nada más una pregunta, ¿esta carta convenio siempre tiene que ir una carta convenio independientemente del contrato que tengan? ¿Que el sí, contrato que se firme de prestación de servicios? sí, así es. Esta carta convenio, pues viene todo el tema del alcance, qué es lo que va a revisar el auditor, hasta qué información necesita, qué áreas necesita el ingresar sin autorización, etcétera. Esa carta convenio también le llaman la carta de Judas, porque ahí te lavas las manos tú para saber a Ok, qué tienes acceso y a qué no. ok. ¿Ok? Bien, entonces la evaluación del control interno. Algo que yo siempre me peleo, el control interno no forma parte de la revisión de una auditoría, porque para eso existe una auditoría específica del control interno. Sin embargo, el control interno se lleva a cabo o se revisa con la finalidad de identificar el alcance. Ese alcance va conforme al control interno. ¿Qué ocurre? Si yo voy a auditar, en este caso, al área de nóminas respecto a ver si enteraron bien las cuotas obrero-patronales y dicen, es que yo no tengo nada, no tengo procesos, no tengo controles, etcétera, entonces yo tendría
que hacer un alcance al 100%, revisar el 100%. O la otra es identificar cuánto es el grado de aceptación del control interno que se tiene, porque luego sí se tienen procesos, pero no están bien establecidos. O a mí me ha tocado revisar empresas que ni sabían que tenían controles internos, pero que sí tenían un manual de procesos y procedimientos. Entonces, este control interno se lleva a cabo con la finalidad de identificar qué tanto voy a revisar. Y de estos, pues es identificar fortalezas, debilidades, áreas críticas del sistema de control interno en materia de seguridad social. Los elementos que se revisan son, son los procesos de afiliación, son los procesos de afiliación y modificaciones, controles sobre determinación de cuotas obrero-patronales, la revisión de integración salarial conforme al artículo 27 de la Ley de Seguridad Social, políticas para contratos, honorarios asimilados, becarios, etc. Ahora, el análisis de riesgo, pues, es un resumen de lo que les comenté anteriormente, de los tipos de riesgos que existen, que son los riesgos de auditoría. Y el programa de auditoría, pues no es más que detallar el procedimiento que se va a llevar a cabo. Lo que les comentaba, yo no puedo llegar a un área, a una empresa sin un plan. Yo no puedo llegar a ver qué hago en el momento. Tengo que llegar con documentación que me permita a mí mm, dar a la empresa las herramientas de que mi auditoría se llevó a cabo y fue programada. ¿Ok? Por ese motivo es que se hace el programa de auditoría y con este pues es asegurar que los procedimientos sean suficientes y adecuados para respaldar la conclusión del auditor. ¿Qué ocurre si un auditor emite una opinión errónea? Pues lo pueden sancionar, le pueden imponer una multa salarial, le pueden cancelar su registro, lo pueden vetar del colegio, etcétera, de su colegio al que pertenezca. Entonces emitir un dictamen de auditoría, etcétera, es de mucho riesgo. Por eso es que los contadores certificados pues hacen mucho hincapié en cómo deben de llevar a cabo los procesos, qué deben de llevar los papeles de trabajo, los informes que ellos firman, pues le meten un grado de complejidad diferente a uno normal. ¿Ok? Por ese motivo se hacen. Aquí la base normativa van a encontrarla como el RACERF, que es un acrónimo del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. La definición general, perdón, es que es un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo Federal con base a la Ley del Seguro Social, que tiene por objeto regular los procedimientos administrativos relacionados con afiliación de patrones, clasificación de empresas, recaudación de cuotas obrero-patronales, fiscalización y auditoría que realice el IMSS, y este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2002. ¿A qué voy con esto? Pues quiero mostrarles aquí un cuadro que realicé conforme a los plazos que establecen para la interposición del dictamen de Seguro Social. Tenemos el aviso del dictamen, se tiene que presentar un aviso a más tardar el 30 de abril del año siguiente. La presentación del dictamen, pues fue hace 13 días, que es a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al ejercicio fiscal que fue dictaminado. Prórrogas, sí se cuenta con una prórroga de hasta 2 meses adicionales por sustitución de contador público. ¿Qué quiere decir? La empresa solicitó una sustitución del contador que habitualmente estaba llevando a cabo el dictamen de Seguro Social. Entonces ahí es cuando se otorga se otorga la prórroga y hasta 40 días hábiles por caso fortuito, fuerza mayor, un terremoto, etcétera, se, se puede solicitar prórroga hasta por 40 días. La aceptación del aviso por el IMSS es de 15 días hábiles para que el IMSS pueda emitir un oficio en el cual haya aceptado el aviso del dictamen. Y por último, cuando existe una presentación extemporánea fuera de plazo, dice que este dictamen, si ya fue 30 y el día de hoy, 13 de octubre, quiero presentar el dictamen, se toma como no presentado. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Por lo general se emite una auditoría al siguiente año por ese periodo. Y bueno,
con esto me gustaría concluir que la auditoría con relación a la seguridad social es una de las auditorías que muchos piensan que es fácil, pero es de las más complejas, que por lo general se inicia desde el 1 de febrero. ¿Por qué? Por su complejidad. Se tienen que revisar los salarios diarios, el salario base de cotización, si hubo alguna incapacidad, el riesgo, etcétera. Es una auditoría muy compleja, es una auditoría que requiere mucha atención y que tiene plazos, a diferencia de una auditoría de estados financieros, que como tal no hay un efecto legal que te obligue a cumplir en cierto periodo. En este caso sí se tiene esa situación. ¿De qué? De que se presenta más tardar el 30 de septiembre. ¿Ok? Gracias por su atención y pues espero que les haya gustado esta sesión respecto a la auditoría de seguridad social. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Yo solo tengo una duda. Sí, Este, ¿Cómo sé si debo de auditar mi empresa ante el IMSS? pues ahí tienes que revisar si rebasas los 300 trabajadores en el año, si rebasas algún cierto ingreso que se tenga que reportar, etcétera. Son por situaciones más específicas. Pero Ok, la más común es cuando rebasas de los trabajadores o cuando tienes mínimo 300 en cada mes o anual. ¿Ok? Y cuando tienes más de 300 trabajadores, ¿las auditorías tienen que ser cada año o Sí, te por hacen, o, ejemplo, si tuve 300 trabajadores durante el 2025, sí se debe de llevar a cabo el dictamen de seguro social, porque si no te mandan una auditoría, hasta el propio IMSS te manda una invitación. pero por ejemplo, yo los siguientes 3 años sigo con los 300 trabajadores y el IMSS que determina que mis auditorías tienen que ser, no sé, cada 3 años, todos los No, cada años, año se tiene que auditar. cada año. Ok. Sí, Entonces, cada cada año. febrero tienes que iniciar con el proceso. Con el proceso para presentarlo a más tardar el 30 de septiembre. Ok. ¿Ok? Pues bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Solamente denme oportunidad de tomar una foto para mi